El sol de la mañana iluminaba los rascacielos de cristal y acero en el centro de Ciudad de México, una metrópolis que en los últimos años se había transformado en un polo de negocios e innovación. Entre los edificios más imponentes se encontraba la Torre Reforma, un coloso de 57 pisos que albergaba las sedes de las empresas más prestigiosas de la región. En el piso 30 estaba Solís Inversiones, dirigida con mano de hierro por Roberto Solís, un hombre que creía que su imperio financiero lo colocaba por encima de los mortales comunes. Ese lunes, Roberto llegó al estacionamiento privado conduciendo su Mercedes-Benz importado. Estacionó en el lugar con su nombre grabado en una placa dorada y se ajustó el nudo de su corbata de seda italiana frente al espejo retrovisor. A los 45 años, Roberto mantenía una apariencia impecable. Cabello gris estratégicamente recortado, un traje a la medida que costaba el equivalente al salario semestral de uno de sus empleados, y un reloj suizo que ostentaba como trofeo de sus conquistas financieras. «Buenos días, señor Solís», saludó el guardia de seguridad del edificio, inclinándose ligeramente. Roberto solo asintió, sin apartar la vista de su celular de último modelo. Para él, los empleados como ese eran meros componentes del escenario, no merecedores de su atención completa. Mientras caminaba por el vestíbulo de mármol hacia los ascensores exclusivos, Roberto pasaba como un rey entre súbditos. Los empleados desviaban la mirada, otros forzaban sonrisas nerviosas. Todos sabían de su temperamento volátil y de cómo una palabra fuera de lugar podía costar un empleo. En el ascensor, presionó el botón del piso 30 y comenzó una llamada sin importarle los otros dos ocupantes que parecían encogerse en las esquinas de la cabina. «Pedro, no me interesan las excusas. Ese terreno tiene que ser nuestro antes de fin de mes. Si el dueño no quiere vender al precio que ofrecemos, averigua algo sobre él. Todo el mundo tiene un punto débil, una deuda oculta, un secreto de familia». Hizo una pausa, notando que los otros ocupantes del ascensor intentaban disimular que estaban escuchando. «Hablamos más tarde en mi oficina». El ascensor se detuvo en el piso 15 y los dos ocupantes salieron apresuradamente, como si por fin pudieran respirar. Roberto sonrió internamente. Le gustaba esa sensación de poder, de intimidar sin necesidad de hacer esfuerzo. Al llegar al piso 30, su secretaria, Ana, ya lo esperaba con una carpeta de documentos y una taza de café preparada exactamente como a él le gustaba. «Buenos días. Señor Solís, tiene una reunión con la Junta Directiva a las 10:00, un almuerzo con el secretario de Desarrollo Urbano a mediodía, y a las 15:00 una videoconferencia con los inversionistas de Dubái». Roberto tomó la taza sin dar las gracias. «Cancela el almuerzo con el secretario. Dile que surgió un imprevisto. Ese incompetente solo quiere más dinero para su campaña de reelección. Y manda a alguien a limpiar mi oficina. Todavía huele a producto de limpieza barato desde la semana pasada». Ana asintió, ocultando su incomodidad. Llevaba 5 años trabajando con Roberto y aún no se acostumbraba a su desprecio por los demás. Pero el salario que recibía le permitía mantener a su madre enferma y pagar la universidad de su hermana menor, un precio que muchos estaban dispuestos a pagar para soportar el infierno diario que era trabajar con Roberto Solís. Dentro de su oficina, Roberto observó la vista panorámica de la ciudad. Desde allí podía ver el contraste entre los barrios elegantes y las áreas más humildes de la Ciudad de México. Para él, esa vista representaba perfectamente cómo funcionaba el mundo. Algunos nacían para estar en la cima, mirando desde arriba, mientras que otros estaban condenados a arrastrarse allí abajo. «Señor Solís, la señora Claudia de la inmobiliaria Las Lomas está en la línea», anunció Ana por el intercomunicador. Roberto respondió con una sonrisa que no mostraba en la oficina. Claudia era la responsable de la negociación de un terreno estratégico en las afueras de Polanco, donde Roberto planeaba construir un complejo residencial de lujo que duplicaría su patrimonio. «Claudia, querida, dime que tienes buenas noticias». «Buenos días, Roberto. Me temo que tenemos un problema. El terreno fue vendido ayer por la tarde».
Roberto sintió que le hervía la sangre. ¿Cómo que vendido? ¿A quién? Una empresa llamada Sánchez Emprendimientos. Por lo que supe, pagaron al contado, un valor por encima del mercado. ¿Sánchez Emprendimientos? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Quiénes son esos aficionados? Roberto golpeó la mesa con tanta fuerza que su bolígrafo de oro rodó al suelo. Averigua todo sobre ellos. Quiero saber quién está detrás de esto y cómo se me adelantaron. Tras colgar, Roberto se quedó mirando por la ventana, ahora con la vista empañada por la rabia. En sus 20 años como empresario en la Ciudad de México, había construido una reputación basada en el miedo. Nadie se interponía en sus negocios, nadie se atrevía a competir en su territorio. El intercomunicador volvió a sonar. Señor Solís, le recuerdo que en 30 minutos comienza la reunión con la Junta Directiva sobre los despidos del sector financiero. Roberto sonrió. Los despidos eran una de sus partes favoritas del trabajo. Había algo emocionante en decidir el destino profesional de las personas, en ver la desesperación en los ojos de quienes recibían la noticia. Para él, era una forma más de ejercer poder. Prepara la lista de nombres. Quiero a Ramírez fuera. Ese idiota cuestionó mi decisión en la última reunión. Roberto se ajustó el reloj en la muñeca y manda a que me traigan un café nuevo. Este ya se enfrió. Mientras esperaba, sus pensamientos volvieron a esa tal Sánchez Emprendimientos. ¿Quién se atrevería a competir con él en la Ciudad de México? No importaba. Al igual que tantos otros que lo intentaron, aprenderían rápidamente que Roberto Solís no era solo un empresario exitoso. Era un depredador en el mundo de los negocios. Lo que Roberto no sabía es que, en ese mismo momento, una mujer de 52 años, vestida con un sencillo uniforme de limpieza, entraba discretamente en el vestíbulo de la Torre Reforma, con una tarjeta de identificación que la identificaba solo como María, Servicios Generales. Observaba todo atentamente, registrando cada interacción, cada mirada, cada gesto de los empleados y ejecutivos que pasaban apresurados, invisibilizando su presencia. Pocos imaginarían que esa señora de cabello gris, parcialmente escondido bajo una gorra simple, cargando productos de limpieza, estaba a punto de transformar para siempre el imperio que Roberto Solís creía inexpugnable. Mientras Roberto Solís dirigía su reunión en el piso 30, María Sánchez empujaba su carro de limpieza por los pasillos del piso 25 de la Torre Reforma. Sus ojos atentos no perdían un detalle, desde la forma en que los ejecutivos trataban a sus secretarias hasta el desperdicio de papel en las impresoras. Anotaba mentalmente cada observación, construyendo un rompecabezas que revelaría la verdadera cultura de ese ambiente corporativo. María había crecido en las afueras de Monterrey, hija de una lavandera y un albañil que le enseñaron el valor del trabajo honesto. Desde muy joven mostró una inteligencia excepcional, consiguiendo becas de estudio que la llevaron hasta la Universidad de Administración. A lo largo de 3 décadas, transformó una pequeña tienda de materiales de construcción heredada de su padre en uno de los grupos empresariales más grandes del país, siempre manteniendo sus principios y valorando a las personas por encima de las ganancias. Ahora, a los 52 años, María era la presidenta del Grupo Sánchez, un conglomerado que incluía a Sánchez Emprendimientos, la empresa que acababa de adquirir la Torre Reforma y varios otros inmuebles comerciales en la Ciudad de México. Pero pocos conocían su rostro. Ella prefería mantenerse lejos de los reflectores, concentrándose en la expansión sostenible de sus negocios y en el bienestar de sus más de 10,000 empleados repartidos por todo México. ¿Necesita ayuda con eso, señora?, preguntó un joven asistente, notando que María luchaba por empujar el pesado carro sobre un pequeño escalón en el pasillo. «Gracias, hijo», respondió ella con una sonrisa genuina, observando cómo el muchacho ayudaba sin dudar, a pesar de su traje bien cortado, que contrastaba con el sencillo uniforme de ella. «¿Es nueva aquí? No recuerdo haberla visto antes», comentó él mientras se ajustaba la corbata después del pequeño esfuerzo. «Empecé hoy. Todavía estoy conociendo el edificio», respondió María manteniendo su historia de cobertura. «Parece que le gusta su trabajo». «Sí, me gusta, pero
El joven miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos. El ambiente puede ser bastante tóxico a veces, especialmente cuando el señor Solís está de mal humor, lo cual ocurre casi todos los días, completó con una risa nerviosa. María asintió comprensivamente. Ya he trabajado en lugares así. Es difícil cuando los jefes olvidan que todos somos humanos. Exacto. El joven pareció aliviado de encontrar a alguien que lo entendiera. Me llamo Luis, soy analista financiero junior. Mucho gusto, Luis. Soy María. Después de una breve conversación, Luis tuvo que volver al trabajo y María continuó su inspección disfrazada. Esta no era la primera vez que utilizaba este método. Su técnica de inmersión, como la llamaba, era una marca registrada de su gestión. Antes de implementar cambios en cualquier empresa que adquiría, pasaba una semana trabajando de incógnito en los diversos sectores, sintiendo en carne propia la realidad de los empleados. En la sala de descanso del piso 25, María encontró a 3 secretarias hablando en voz baja durante su descanso. Entró silenciosamente y comenzó a limpiar las superficies mientras escuchaba. ¿Te enteraste de que despidió a Ramírez hoy? 15 años en la empresa, tirados a la basura así como así, comentó una de ellas visiblemente afectada. Dicen que fue solo porque Ramírez sugirió un enfoque diferente para el proyecto de Polanco. Respondió otra poniendo los ojos en blanco. Ese hombre es un monstruo. Habla más bajo, advirtió la tercera. Las paredes tienen oídos en este lugar. María fingió concentrarse en una mancha particularmente difícil en el lavabo mientras seguía atenta a la conversación. ¿Sabían que la torre fue vendida?, preguntó la primera secretaria cambiando de tema. Ana me contó que el señor Solís está furioso porque perdió un terreno importante a manos de la misma empresa que compró el edificio. Sánchez algo, ¿verdad? Nunca he oído hablar de ellos, comentó la segunda. Dicen que está dirigida por una mujer que empezó de cero. Una self-made woman, como dicen los americanos, explicó la primera con admiración en su voz. María escondió una pequeña sonrisa mientras salía de la sala. Era exactamente por eso que mantenía un perfil bajo. Quería ser juzgada por sus acciones y principios, no por su patrimonio o poder. Al acercarse a los ascensores, María notó a un hombre de mediana edad reprendiendo duramente a una joven asistente que parecía a punto de llorar. El hombre, con una tarjeta de identificación que lo señalaba como director, apuntaba agresivamente a unos documentos. Incompetente. ¿Tienes idea de la pérdida que este error nos puede causar?, vociferaba él, ignorando por completo que estaban en un espacio público. María observó la escena con tristeza. La cultura tóxica parecía impregnar todos los niveles jerárquicos de ese edificio. Mientras esperaba el ascensor, su teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de su asistente personal. Reunión confirmada para mañana, 10:00. Todos los directores estarán presentes, incluyendo a Roberto Solís. ¿Necesita algo más para su operación de infiltración? María respondió rápidamente. Todo bajo control. Mañana veremos si las primeras impresiones se confirman. El ascensor llegó y María entró, empujando su carro de limpieza. Estaba vacío, lo que le dio un momento para reflexionar. En su larga carrera, había encontrado muchos Roberto Solís, hombres y mujeres que confundían el poder con el derecho a menospreciar a los demás, que veían a los empleados como piezas desechables en lugar de seres humanos con dignidad y potencial. Su filosofía empresarial era exactamente lo contrario. El Grupo Sánchez era conocido por su política de valoración humana, programas de desarrollo profesional y distribución de ganancias. María creía firmemente que una empresa solo podía prosperar verdaderamente cuando todos los involucrados prosperaban juntos. El ascensor se detuvo en el piso 30, el territorio de Roberto Solís. María dudó por un momento. Luego decidió que era una oportunidad perfecta para observar el epicentro del problema. Empujó su carro hacia afuera y comenzó a limpiar los cristales del pasillo que conducía a la suntuosa sala de la presidencia. Desde donde estaba, podía ver a Roberto a través de las paredes de cristal de su sala, gesticulando irritado mientras hablaba por teléfono.
Su lenguaje corporal transmitía arrogancia e impaciencia. A su lado, una secretaria con aspecto cansado, probablemente Ana, mencionada por las mujeres en la sala de descanso, intentaba mostrarle algunos documentos, recibiendo solo gestos de desdén. «Con permiso, no debería estar aquí», dijo una voz detrás de ella. María se dio la vuelta y vio a un hombre de traje que parecía ser algún tipo de gerente. «Disculpe, señor. Estoy limpiando los pasillos», respondió humildemente. «El piso 30 tiene horarios específicos para la limpieza. No queremos que el personal de servicios generales circule durante el horario de trabajo», explicó él, con un tono que intentaba ser educado, pero que denotaba desdén. «Vuelva después de las 18:00. «Claro, señor. Le pido disculpas por el inconveniente», respondió María, comenzando a recoger sus materiales. Mientras regresaba al ascensor, notó que Roberto salía abruptamente de su sala, aparentemente en camino a alguna reunión. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, pero para él, María era completamente invisible, solo una trabajadora más sin importancia en su reino particular. Lo que Roberto no imaginaba es que en menos de 24 horas estaría cara a cara con esa misma limpiadora, pero en circunstancias completamente diferentes. María entró en el ascensor con una pequeña sonrisa en los labios, anticipando el momento en que las máscaras caerían y la verdadera naturaleza de cada uno sería revelada. La mañana del martes amaneció con una lluvia fina sobre la Ciudad de México, empañando las ventanas de la Torre Reforma y creando un ballet de paraguas de colores en las aceras de abajo. Roberto Solís llegó más temprano de lo habitual, irritado por la noticia que había recibido la noche anterior. La tal Sánchez Emprendimientos no solo era la nueva propietaria del edificio, sino que también había adquirido otros 3 terrenos que estaban en su mira para futuros proyectos. «Malditos oportunistas», murmuró para sí mismo mientras atravesaba el estacionamiento. Su humor, normalmente difícil, estaba particularmente sombrío esa mañana. El vestíbulo estaba casi vacío a esa hora, con solo unos pocos empleados madrugadores y el equipo de seguridad. Roberto caminó directamente hacia el ascensor ejecutivo, sin saludar a nadie. Entró en la cabina vacía e inmediatamente sacó el celular para revisar sus mensajes, mientras las puertas se cerraban. En el tercer piso, el ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron revelando a una mujer de mediana edad, vestida con uniforme de limpieza, la misma que él había ignorado por completo el día anterior. María entró empujando su carro de productos, saludándolo con un educado «Buenos días». Roberto no respondió. La miró por un segundo, como si estuviera evaluando un mueble incómodo, y luego dio 2 pasos hacia atrás, alejándose lo más posible. El ascensor no era grande, y la presencia del carro de limpieza hacía el espacio aún más restringido. El silencio incómodo fue interrumpido por el sonido del celular de Roberto. Él respondió de inmediato sin preocuparse por la presencia de María. Roberto Solís se anunció con su voz de negocios. «Sí, Pedro, voy de camino a la oficina. ¿Qué averiguaste sobre Sánchez Emprendimientos?» María siguió mirando discretamente hacia adelante, como si no estuviera escuchando, pero sus oídos estaban atentos. «¿Cómo que no encontraste nada relevante? Una empresa de ese tamaño no surge de la nada. Contrata a otro investigador si es necesario, pero quiero saber quién está detrás de esto antes de que termine el día». Roberto parecía cada vez más irritado. El olor de los productos de limpieza en el carro de María hizo que su nariz se arrugara de desagrado. Tapó el micrófono del teléfono por un momento y se volvió hacia ella. «Este olor es insoportable. ¿No pueden usar productos menos agresivos? ¿O al menos usar el ascensor de servicio?» María lo miró con serenidad. «Disculpe la molestia, señor. El ascensor de servicio está en mantenimiento hoy». Roberto puso los ojos en blanco y volvió a su llamada. «Pedro, tengo que colgar. Estoy atrapado en un ascensor con...» «Bueno, no importa. Te veo en la reunión». Después de terminar la llamada, Roberto comenzó a teclear furiosamente en su celular, intentando ignorar la presencia de la mujer a su lado. El ascensor se detuvo de nuevo en el piso 15, pero nadie entró. Mientras las puertas se cerraban, Roberto no contuvo su disgusto. «Esta gente debería saber cuál es su lugar»,
murmuró, lo suficientemente alto para que María lo escuchara. Un edificio de esta categoría debería tener reglas más estrictas sobre quién puede usar los ascensores principales. María lo observó por el rabillo del ojo. En sus 30 años construyendo su imperio, había encontrado a docenas de hombres como él. Personas que confundían el éxito financiero con el valor humano, que creían que el contenido de la cuenta bancaria determinaba el derecho al respeto. ¿Trabaja en este edificio desde hace mucho tiempo, señor?, preguntó ella con genuino interés. Roberto pareció sorprendido de que la limpiadora tuviera la audacia de iniciar una conversación. Dudó por un momento, considerando ignorarla por completo, pero su ego pudo más. Mi empresa fue una de las primeras en instalarse aquí, cuando este edificio aún era solo un proyecto. Soy el fundador y CEO de Solis Inversiones. María asintió como si estuviera impresionada. Debe ser una gran responsabilidad. Roberto se infló de orgullo. Ciertamente no es algo que cualquiera pueda comprender. Construí mi imperio desde cero, sin ayuda de nadie. Hoy manejamos inversiones de miles de millones. Impresionante, comentó María. ¿Cree que la nueva administración del edificio traerá cambios? La expresión de Roberto se endureció al instante. Si se refiere a esos aficionados de Sánchez Emprendimientos, dudo que duren mucho en el mercado. La Ciudad de México tiene reglas no escritas sobre el territorio empresarial y están pisando terreno peligroso. En ese momento, una fuerte vibración sacudió el ascensor. Las luces parpadearon y con un brusco tirón, la cabina se detuvo por completo. La iluminación de emergencia se activó automáticamente, bañando el interior en una luz tenue y azulada. ¿Qué diablos? Roberto presionó repetidamente el botón de emergencia. Esto es lo único que me faltaba. María mantuvo la calma, acomodando su carro para asegurarse de que nada se cayera. Parece que estamos atrapados. Roberto le lanzó una mirada fulminante, como si ella hubiera hecho una observación profundamente estúpida. Brillante deducción, respondió sarcásticamente. El intercomunicador del ascensor chirrió. Señores pasajeros, pedimos disculpas por el inconveniente. Hubo un fallo en el sistema eléctrico debido a la lluvia. Nuestros técnicos ya están trabajando para resolver el problema. El tiempo estimado para la normalización es de aproximadamente 30 minutos. ¿30 minutos? Roberto explotó, golpeando el panel del ascensor. Tengo una reunión crucial en 10 minutos. Exijo hablar con el responsable del edificio. Señor, cálmese, por favor, respondió la voz en el intercomunicador. Estamos haciendo todo lo posible para resolver la situación lo antes posible. Roberto apagó el intercomunicador con un gesto brusco y comenzó a caminar de un lado a otro en el espacio limitado, pasando su mano nerviosamente por su cabello perfectamente peinado. Simplemente perfecto, atrapado en un ascensor el día de la reunión más importante del mes. Ico miró a María y a su carro de limpieza, sin completar la frase. María notó su creciente incomodidad. ¿Está bien, señor? Parece un poco pálido. Estoy perfecto, respondió secamente, aunque su rostro de hecho había perdido un poco de color. Roberto odiaba los espacios cerrados, algo que jamás admitiría públicamente. Los siguientes minutos pasaron en un silencio tenso. Roberto alternaba entre revisar compulsivamente su reloj y teclear mensajes furiosos en su celular, que afortunadamente todavía tenía señal. María permanecía tranquila, ocasionalmente organizando los productos en su carro. No puedo creer que esto esté pasando justo hoy, se desahogó Roberto finalmente, incapaz de contener su frustración. Tengo una reunión con los accionistas para discutir la amenaza de esa nueva empresa, y ahora estoy atrapado aquí con una limpiadora. La forma en que pronunció la palabra limpiadora llevaba tanto desprecio que sonaba casi como un insulto. María lo observó con interés, sin mostrar ofensa. A veces las cosas no salen como las planeamos, comentó ella filosóficamente. Estoy segura de que sus colegas entenderán la situación. Roberto se rió amargamente. En el mundo real, querida, los retrasos cuestan dinero y oportunidades, pero dudo que alguien que limpia baños para vivir lo comprenda. María sonrió ligeramente. Se sorprendería de lo que se puede aprender limpiando baños. La gente rara vez nota a la persona con un trapeador en la mano, así que terminamos observando mucho,
sobre la naturaleza humana. Fascinante, respondió Roberto con ironía cortante. ¿Y qué exactamente le han enseñado sus profundas observaciones sociológicas? Que a menudo las personas más groseras son las que tienen los mayores miedos, respondió María tranquilamente. Mirándolo a los ojos, Roberto pareció momentáneamente desconcertado por la respuesta directa, pero pronto recuperó su postura defensiva. No me venga con filosofía barata. Usted no sabe nada sobre mí o mi vida, es verdad, asintió María. Al igual que usted no sabe nada sobre mí o mi vida. El ascensor tembló de nuevo, haciendo que Roberto se agarrara instintivamente a la barra de apoyo. Gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente, y su respiración se hizo más rápida. María notó los signos de ansiedad. ¿Sufre de claustrofobia? Claro que no, negó Roberto, pero su voz traicionaba su creciente pánico. Tengo una botella de agua aquí. Si quiere, ofreció María alcanzando su bolso personal. No voy a beber algo que salió de su bolso, respondió bruscamente. María se encogió de hombros y tomó un sorbo de su propia botella. Como prefiera. A medida que pasaban los minutos, la incomodidad de Roberto se hacía cada vez más evidente. Su rostro estaba pálido, la respiración irregular, y constantemente se aflojaba la corbata como si se estuviera asfixiando. El ascensor de la Torre Reforma permanecía inmóvil entre el 22º y 23º piso. Habían pasado 20 minutos desde que se quedaron atrapados, y la ansiedad de Roberto Solís crecía visiblemente. Su impecable traje ahora presentaba manchas de sudor bajo los brazos, la corbata italiana estaba floja alrededor de su cuello, y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado después de pasar repetidamente las manos por él. Esto es inadmisible. Un edificio de esta categoría no puede tener fallos de este tipo, vociferó golpeando de nuevo el panel de emergencia. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Ya han pasado 20 minutos. El intercomunicador chirrió y una voz cansada respondió: Seguimos trabajando en el problema, señor. El sistema eléctrico principal fue afectado por la lluvia más severamente de lo que imaginábamos. Le pedimos un poco más de paciencia. ¿Paciencia? Roberto casi gritó. ¿Tienen idea de quién soy? Soy Roberto Solís, CEO de Solís Inversiones. Cada minuto que me quedo atrapado aquí cuesta miles de pesos. Lo lamentamos mucho, señor Solís. Estamos haciendo todo lo posible. Roberto colgó el intercomunicador con fuerza innecesaria y se apoyó contra la pared del ascensor, cerrando los ojos y tratando de controlar su respiración acelerada. El espacio parecía estar disminuyendo a cada minuto. Debería sentarse, sugirió María con calma señalando el suelo. Ayuda a disminuir la sensación de mareo. No me voy a sentar en el suelo de un ascensor como un... dudó, incapaz de completar la frase despectiva en la punta de su lengua. ¿Como una limpiadora? Completó María con una leve sonrisa comprensiva. Créame, señor, en este momento su prioridad debería ser su bienestar, no su apariencia. Roberto la miró con irritación, pero el empeoramiento de los síntomas físicos, palpitaciones, sudor frío, visión ligeramente borrosa, finalmente lo convenció. Se deslizó lentamente por la pared hasta sentarse en el suelo del ascensor, con las piernas estiradas frente a él. María se arrodilló a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Respire despacio. Cuente hasta 4 mientras inhala. Sostenga por 2 segundos y luego suelte contando hasta 6. No necesito que una limpiadora me enseñe a respirar, respondió él entre respiraciones entrecortadas. Pero aún así, siguió instintivamente las instrucciones. Después de unos minutos practicando la respiración sugerida, Roberto comenzó a sentirse un poco mejor. El silencio entre ellos fue interrumpido por el sonido de su celular. Ana, su secretaria, preocupada por su retraso para la reunión. «Estoy atrapado en el maldito ascensor», explicó él intentando mantener la compostura al teléfono. «Sí, con una limpiadora. No tengo idea de cuándo saldré de aquí. Diles a los accionistas que esperen, o que comiencen sin mí y que me hagan un resumen después». Colgó y dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en la pared fría del ascensor. «Perfecto, simplemente perfecto.
María lo observaba con genuina curiosidad. En su larga carrera, había conocido a muchos ejecutivos arrogantes, pero pocos mostraban tan abiertamente su desprecio por los demás. «¿Sabe?», comenzó ella casualmente. «Llevo muchos años trabajando en la limpieza y siempre me ha fascinado cómo las personas reaccionan de manera tan diferente al entorno en el que se encuentran». Roberto abrió un ojo para mirarla. «¿Qué quiere decir?». «Algunas personas, sin importar cuán rico o importante sea el entorno, mantienen la humildad y la amabilidad. Otros», ella hizo una pausa significativa, «parecen necesitar menospreciar a los demás para sentirse más grandes». «¿Ahora me está analizando?». Roberto se rió sarcásticamente. «Déjeme adivinar, ¿estudió psicología antes de decidir que su verdadera vocación era fregar pisos?». María no se inmutó con la provocación. «De hecho, tengo una maestría en administración de la UNAM. Pero la vida toma rumbos inesperados, ¿no es así?». Roberto la miró con sorpresa momentánea antes de recuperar su expresión de desdén. «Si tiene una maestría y está limpiando baños, claramente tomó decisiones muy equivocadas en la vida. O tal vez tomó exactamente las decisiones correctas», respondió ella tranquilamente. «El valor de una persona no se mide por el cargo que ocupa, señor Solís. En el mundo real, mi querida, es exactamente así como se mide el valor», replicó él, sintiéndose lo suficientemente recuperado para retomar su arrogancia habitual. «Mientras yo construí un imperio y empleo a cientos de personas, usted pasa sus días quitando la suciedad que otros dejaron. No me venga a hablar de valor». María lo estudió por un largo momento. «¿Tiene hijos, señor Solís?». La pregunta inesperada lo tomó por sorpresa. «Un hijo. Está estudiando en Madrid». «¿Por qué?». «Y él está orgulloso del padre que tiene». Roberto frunció el ceño. «¿Qué clase de pregunta es esa?». «Claro que sí. Le doy todo lo que el dinero puede comprar». «¿Y amor?». «Tiempo. Atención. ¿También le da eso?». Un silencio pesado se instaló en el ascensor. Roberto sintió una oleada de irritación y algo más, algo incómodo que no quería examinar demasiado de cerca. «Usted no sabe nada sobre mi relación con mi hijo», respondió finalmente, la voz más baja y menos agresiva. «Tiene razón, no sé», asintió María. «Al igual que usted no sabe nada sobre mi vida más allá de este uniforme». Roberto la observó con una mezcla de irritación y curiosidad renuente. Había algo en la tranquila dignidad de esa mujer que lo intrigaba, a pesar de sí mismo. «Entonces, ilumíneme», desafió él con sarcasmo. «¿Cuál es la fascinante historia de la limpiadora con maestría?». María sonrió ligeramente. «Crecí en un barrio humilde de Monterrey. Mis padres eran analfabetos, pero trabajaban en 2, a veces 3 empleos para que yo pudiera estudiar. Conseguí una beca completa en la universidad, trabajando como limpiadora por las mañanas y estudiando por las noches». Roberto escuchó en silencio, su rostro revelando una leve sorpresa. «Conocí a personas maravillosas y a personas terribles en el camino», continuó ella. «Aprendí que la verdadera medida de una persona no está en lo que ha conquistado, sino en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella». Las palabras golpearon a Roberto como un puñetazo invisible. Por un breve momento, se vio a sí mismo a través de los ojos de esa mujer. Un hombre privilegiado y arrogante que medía a las personas por el tamaño de sus cuentas bancarias. El intercomunicador del ascensor interrumpió el momento. «Señores pasajeros, hemos logrado restablecer parcialmente la energía. El ascensor volverá a funcionar en aproximadamente 5 minutos. Finalmente», exclamó Roberto, levantándose rápidamente y acomodando su traje arrugado. Revisó su celular. Había perdido por completo la reunión con los accionistas. María también se levantó tranquilamente, reorganizando los productos en su carro. El breve momento de vulnerabilidad de Roberto había pasado, y su máscara de superioridad volvió a su lugar. «Bueno, fue una experiencia educativa», comentó él con una sonrisa artificial. «Espero sinceramente que nuestros caminos no se crucen de nuevo». María lo miró directamente. «Usted realmente no tiene idea de quién soy, ¿verdad?». Roberto frunció el ceño confundido. «¿Una limpiadora con un título y filosofías baratas sobre la vida?».
En ese momento el ascensor tembló ligeramente y comenzó a moverse. María sonrió enigmáticamente. «Señor Solís, usted acaba de pasar casi una hora atrapado en un ascensor, insultando a la presidenta del Grupo Sánchez y nueva propietaria de este edificio». El rostro de Roberto se puso pálido al instante. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. María Sánchez se presentó formalmente extendiendo la mano. «Es un placer conocerlo, aunque las circunstancias no hayan sido las más favorables». Roberto la miraba en estado de shock absoluto, incapaz de asimilar completamente lo que acababa de escuchar. Su cerebro intentaba desesperadamente reconciliar la imagen de la simple limpiadora con la poderosa empresaria que había adquirido su edificio y superado sus negocios. ¿Esto es algún tipo de broma enferma?», la logró finalmente balbucear. «No, señor Solís, es solo mi método de trabajo. Antes de implementar cambios en cualquier empresa que adquiero, me gusta conocer la realidad de los empleados por experiencia propia». María mantuvo un tono calmado y profesional. «Debo decir que mi experiencia en la Torre Reforma fue bastante reveladora». El ascensor se detuvo en el vestíbulo principal y las puertas se abrieron. Afuera una pequeña multitud esperaba, incluyendo a técnicos de mantenimiento y guardias de seguridad del edificio. «¿Está todo bien, señor Solís?», preguntó uno de los guardias, notando su rostro pálido y expresión aturdida. Antes de que Roberto pudiera responder, un hombre de traje impecable se acercó rápidamente a María. «Señora María, estábamos preocupados». «¿Está bien?». «Perfectamente bien, Carlos», respondió ella, entregándole la falsa tarjeta de identificación de limpiadora. Fue una experiencia bastante educativa. El hombre lanzó una mirada de reproche a Roberto, que permanecía congelado en su lugar, intentando procesar lo que estaba sucediendo. «Señor Solís», dijo María, volviéndose hacia él por última vez, «espero verlo mañana en la reunión general a las 10:00. Tengo algunos anuncios importantes que hacer sobre el futuro de este edificio y de las empresas que operan en él». Se alejó con calma, acompañada por Carlos y 2 asesores más que surgieron de la nada, dejando atrás a un Roberto Solís completamente aturdido, cuya visión del mundo acababa de ser puesta de cabeza en el espacio de unos pocos minutos. «¿Quién lo diría?», murmuró para sí mismo mientras la veía alejarse. «La limpiadora». Roberto se quedó en el vestíbulo de la Torre Reforma por unos minutos, observando atónito al grupo que acompañaba a María Sánchez hasta la salida. Su mente aún intentaba procesar la revelación explosiva. La simple limpiadora que él había tratado con tanto desdén era en realidad la poderosa empresaria que había adquirido su edificio y superado sus negocios. El hombre que la acompañaba, Carlos, por lo que había escuchado, le lanzó una última mirada de reproche antes de abrir la puerta para que María entrara en un Mercedes aún más lujoso que el suyo. «Señor Solís, ¿está bien?», preguntó Ana, su secretaria, que había bajado al vestíbulo al enterarse de que el ascensor había sido reparado. Roberto parpadeó varias veces, como si despertara de un trance. «Sí, estoy. Cancela todos mis compromisos por el resto del día. Necesito ir a casa. Pero, señor, la reunión con los inversionistas del proyecto Polanco, cancela, Ana», ordenó él con más aspereza de lo que pretendía. Viendo la expresión herida de la secretaria, añadió en un tono más controlado: «Por favor, no estoy en condiciones después de este incidente en el ascensor». El camino a su penthouse en el elegante barrio de Las Lomas nunca le había parecido tan largo. Roberto conducía automáticamente, su mente llena de flashbacks de cada palabra arrogante, cada gesto despectivo que le había dirigido a María Sánchez durante su confinamiento forzado en el ascensor. «Usted no es más que una limpiadora que nunca será nada en la vida». Las palabras ahora volvían para atormentarlo, cargadas de una ironía cruel. En su apartamento, Roberto se sirvió un vaso generoso de whisky y caminó hasta el balcón que ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México. Abajo, la ciudad seguía su ritmo normal, ajena al terremoto personal que acababa de sacudir las estructuras de su vida. Su teléfono sonó insistentemente. Pedro, su director financiero.
probablemente queriendo saber sobre la reunión cancelada. Roberto lo ignoró. Después de unos minutos, llegó un mensaje de texto. Descubrí información sobre María Sánchez. Urgente. Llámame. Con dedos ligeramente temblorosos, Roberto devolvió la llamada. Pedro, ¿qué descubriste? Roberto, esa mujer es impresionante. La voz de Pedro desbordaba una admiración inusual. María Sánchez comenzó literalmente de cero. Hija de una lavandera y un albañil en Monterrey, se graduó con honores en administración. Hizo una maestría en la UNAM, como ella dijo, y transformó una pequeña tienda de materiales de construcción heredada de su padre en un imperio. Roberto tomó un sorbo de whisky, sintiendo el líquido quemar su garganta. Continúa. El Grupo Sánchez emplea a más de 10,000 personas en todo México. Tienen una política de valoración humana, que es un caso de estudio en Harvard. Distribución de ganancias, planes de carrera para todos los niveles. Hasta los empleados de limpieza tienen seguro médico y becas de estudio para sus hijos. ¿Y cómo es que nadie ha oído hablar de ella aquí en la Ciudad de México?, preguntó Roberto, la irritación asomando en su voz. Ese es el punto, explicó Pedro con un entusiasmo creciente. Ella deliberadamente mantiene un perfil bajo. Rara vez aparece en los medios, evita eventos sociales. Dicen que personalmente visita cada nueva adquisición disfrazada como una empleada de bajo nivel para entender la cultura de la empresa antes de implementar cambios. Roberto cerró los ojos, sintiendo una mezcla tóxica de vergüenza y rabia. Y hay más, continuó Pedro. Sánchez Emprendimientos no solo compró la Torre Reforma, adquirieron otros 4 edificios comerciales en la ciudad, incluyendo el que ocupa el Gran Negocio, nuestro mayor competidor. En esencia, Roberto, ella ahora es dueña de los inmuebles donde funcionan las 2 mayores empresas de inversión de la ciudad. Estratégicamente brillante, murmuró Roberto renuentemente impresionado. ¿Y el proyecto de Polanco? ¿Ese terreno que les perdimos? Supe que planean construir no un proyecto comercial, sino un centro cultural y educativo para jóvenes de las afueras. Un proyecto sin fines de lucro. Roberto colgó después de unos minutos, tirando el celular en el sofá como si el aparato lo hubiera traicionado. La narrativa que se estaba formando era devastadora para su ego. María Sánchez no solo era exitosa, representaba todo lo que él no era. Había construido un imperio basado en valores, no solo en ganancias. Era respetada, no temida. Usaba su poder para elevar a los demás, no para menospreciarlos. La noche fue de insomnio para Roberto. Entre dosis de whisky y reflexiones amargas, revivió cada momento en el ascensor, cada palabra dicha, cada expresión de María mientras él la trataba con desdén. Cómo ella había mantenido la dignidad, incluso cuando él intentó aplastarla con su supuesta superioridad. Alrededor de las 3 de la mañana, Roberto se encontró haciendo algo que no hacía en años. Llamó a su hijo en Madrid. «¿Papá?» La voz soñolienta de Alejandro, su hijo de 22 años, demostraba la sorpresa por la hora de la llamada. ¿Pasó algo? «No, hijo, yo solo...» Roberto dudó sin saber exactamente por qué había llamado. «Solo quería saber cómo estás». Un silencio confuso se instaló en la línea antes de que Alejandro respondiera. «Estoy bien». «Son las 3 de la mañana ahí, papá. Nunca llamas a esta hora». «Lo sé, lo siento». Roberto cerró los ojos. «Alejandro, ¿estás orgulloso de mí?» La pregunta pareció tomar al joven por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Como padre. ¿Estás orgulloso del padre que soy para ti?» Otro silencio más largo esta vez. «Papá, ¿estás borracho?» «No, sí, un poco. Pero eso no importa. Responde la pregunta, por favor». Alejandro suspiró al otro lado de la línea. «Mira, papá, estoy orgulloso de tu éxito profesional, claro. Construiste un imperio de la nada, como siempre dices, pero... A veces desearía que hubieras construido menos imperio y más... no sé, más tiempo para nosotros. Después de que mamá se fue, parecía que la empresa era tu única familia». Las palabras golpearon a Roberto como flechas certeras. Su ex esposa se había ido hacía 8 años, cansada de compartir la vida con un hombre que priorizaba los negocios por encima de todo. En ese momento, Roberto consideró la separación un inconveniente,
Casi un favor, una distracción menos en su ascenso implacable a la cima. Entiendo, murmuró él, la garganta de repente seca. Papá, ¿de verdad estás bien? Nunca habías hecho este tipo de preguntas. Sí, estoy bien. Tuve un día diferente. Descansa, hijo. Hablamos después. Después de colgar, Roberto permaneció inmóvil en el sofá por largos minutos. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, entrelazándose con las de María Sánchez en el ascensor. La verdadera medida de una persona no está en lo que ha conquistado, sino en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ella. Por primera vez en años, tal vez décadas, Roberto Solís se permitió una honestidad brutal consigo mismo. ¿Qué había conquistado después de todo? Un imperio construido sobre la intimidación, una reputación de hombre a ser temido, no respetado, una fortuna que no había comprado la admiración de su propio hijo, una vida vacía de conexiones genuinas. La mañana llegó encontrando a Roberto aún despierto, con los ojos rojos fijos en el paisaje urbano que comenzaba a despertar. En pocas horas, se enfrentaría a María Sánchez de nuevo, esta vez en una reunión formal donde sus posiciones estarían invertidas. Ella como propietaria, él como inquilino. El hombre que se dirigió al baño para un baño frío no era el mismo Roberto Solís que había entrado en el ascensor el día anterior. Algo fundamental había cambiado. Una fisura en su armadura de arrogancia. Un primer atisbo de la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, había vivido su vida entera por el valor equivocado. Mientras se afeitaba meticulosamente, Roberto tomó una decisión. Enfrentaría la reunión no como una humillación a ser soportada, sino como una oportunidad, tal vez la última, de mostrar que aún había algo salvable en su humanidad. Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de allí, María Sánchez también se preparaba para el día decisivo. En su apartamento simple, considerando el patrimonio que poseía, tomaba su desayuno mientras revisaba las anotaciones hechas durante su infiltración en la Torre Reforma. Carlos, quiero que incluyas en el orden del día de la reunión una discusión sobre políticas de valoración humana. Le instruyó a su asistente, que ya estaba listo incluso a esa hora matutina. Lo que vi ayer me convenció de que necesitamos implementar cambios significativos en la cultura corporativa de ese edificio. ¿Y qué hay del señor Solís?, preguntó Carlos, que había presenciado el estado atónito del empresario el día anterior. Piensa, María sonrió suavemente. Roberto Solís es un hombre inteligente, que construyó un negocio sólido. No tengo interés en destruirlo, Carlos, pero necesitaba un baño de realidad. Tiene un corazón muy generoso, señora, comentó Carlos, que trabajaba con María desde hacía más de 2 décadas. No es generosidad, es estrategia, corrigió ella, aunque su sonrisa contradecía la dureza de las palabras. Personas como Roberto Solís pueden convertirse en aliados valiosos cuando redirigen su energía para el bien, o pueden convertirse en adversarios amargos y vengativos. La elección será de él después de hoy. Mientras se preparaba para salir, María lanzó una última mirada al uniforme de limpieza doblado cuidadosamente sobre una silla. Un recordatorio de la lección que esperaba haber enseñado no solo a Roberto, sino a todos los ejecutivos de la Torre Reforma. Puntualmente a las 9:30, el vestíbulo de la Torre Reforma comenzó a recibir un flujo inusual de personas, ejecutivos de todas las empresas instaladas en el edificio. Convocados para una reunión extraordinaria con la nueva propietaria, llegaban en pequeños grupos conversando en voz baja, especulando sobre lo que les esperaba. Entre los rumores, el nombre de Roberto Solís era mencionado con frecuencia. Las historias sobre su encuentro con María Sánchez en el ascensor se habían extendido con una velocidad impresionante. Roberto llegó 10 minutos antes de las 10, vistiendo un traje azul marino discreto, diferente de los modelos ostensiblemente caros que solía usar. Había optado por conducir su propio coche, prescindiendo del chofer. Notó las miradas curiosas y los susurros cuando atravesó el vestíbulo en dirección al auditorio principal, pero mantuvo la expresión neutra, ignorando las provocaciones veladas de algunos competidores que parecían saborear su aparente desgracia. El auditorio, con capacidad para 200 personas,
estaba casi completamente ocupado. En la primera fila, asientos reservados esperaban a los CEOs y directores de las principales empresas instaladas en la Torre Reforma. Roberto dudó brevemente al ver su nombre en uno de esos asientos, justo al lado de la silla destinada a Francisco Castro, CEO del gran negocio, su mayor competidor. Solís saludó Francisco con una sonrisa que apenas ocultaba la satisfacción. Qué reunión inesperada, ¿verdad? Parece que tenemos una nueva jefa. Roberto asintió brevemente y se sentó, ignorando la provocación. Su mirada estaba fija en el escenario vacío, donde una mesa simple con micrófonos esperaba a los representantes del Grupo Sánchez. Exactamente a las 10:00, una puerta lateral se abrió y María Sánchez entró, acompañada por Carlos y 3 ejecutivos más. Roberto la observó atentamente, notando las diferencias sutiles entre la limpiadora del ascensor y la empresaria que ahora se presentaba. María usaba un traje femenino bien cortado, en un tono de azul profundo, con un collar de perlas como único adorno. Su cabello, antes escondido bajo una gorra simple, ahora estaba elegantemente recogido en un moño bajo que resaltaba sus facciones serenas. No había ostentación en su apariencia, solo una elegancia discreta que transmitía confianza y autoridad natural. «Buenos días a todos», comenzó ella, su voz clara llenando el auditorio sin necesidad de elevar el tono. «Agradezco la presencia de cada uno de ustedes esta mañana. Como ya deben saber, soy María Sánchez, presidenta del Grupo Sánchez, que recientemente adquirió este edificio y otros inmuebles comerciales en la Ciudad de México». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia antes de continuar. Algunos de ustedes tal vez se estén preguntando por qué convoqué esta reunión, o tal vez estén temerosos de cambios drásticos en sus contratos de arrendamiento. Una sonrisa leve tocó sus labios. Puedo asegurarles que no estamos aquí para crear dificultades. Todo lo contrario. Roberto notó cómo todos en el auditorio parecían absorber cada palabra. María tenía el don raro de llamar la atención sin necesidad de exigirla, una cualidad que él siempre había creído poseer, pero que ahora se daba cuenta de que había conquistado a través de la intimidación, no del respeto genuino. Durante los últimos 2 días, continuó María, tuve el privilegio de conocer este edificio desde una perspectiva diferente. Su mirada se encontró brevemente con la de Roberto. Creo firmemente que para entender verdaderamente un ambiente, necesitamos experimentarlo en su forma más fundamental. Por eso, como es mi costumbre, pasé algún tiempo aquí como una simple empleada de limpieza. Un murmullo recorrió el auditorio. Varias miradas se volvieron hacia Roberto, que mantuvo la expresión impasible, aunque sintió que su rostro se calentaba ligeramente. Lo que observé fue revelador. Vi profesionales talentosos y dedicados en todos los niveles. También vi una cultura corporativa que, en muchos aspectos, valora los títulos y las posiciones por encima del carácter y la dignidad humana. María hizo una nueva pausa, permitiendo que sus palabras fueran absorbidas. El Grupo Sánchez no es solo un conglomerado de empresas. Somos una comunidad guiada por valores. Creemos que el éxito financiero y el bienestar humano no son objetivos mutuamente excluyentes, sino que, de hecho, son interdependientes. Luego detalló algunas de las iniciativas que pretendía implementar en la Torre Reforma: espacios de convivencia compartidos entre diferentes empresas, programas de mentoría cruzada, un centro de desarrollo profesional abierto a empleados de todos los niveles, desde la recepción hasta la presidencia. Más que un edificio de oficinas, queremos que la Torre Reforma se convierta en un ejemplo de cómo el ambiente corporativo puede ser simultáneamente productivo y humano. Roberto escuchaba atentamente, sorprendiéndose al darse cuenta de que muchas de las ideas presentadas no solo eran innovadoras, sino que estaban perfectamente alineadas con problemas que él mismo había identificado a lo largo de los años, pero que había ignorado en nombre de la practicidad y la ganancia inmediata. Después de casi 1 hora de presentación y preguntas de la audiencia, María llegó a la parte final de su discurso. Antes de terminar, me gustaría anunciar la formación de un comité consultivo compuesto por representantes
de las principales empresas instaladas en este edificio. Este comité trabajará directamente conmigo en la implementación de los cambios propuestos, asegurando que las particularidades y necesidades de cada sector sean consideradas. Consultó una lista en su mesa antes de continuar. Invitamos a formar parte de este comité a Francisco Castro de El Gran Negocio, Cristina Alarcón de Alarcón Abogados, Martín Ramírez de MR Tech. Ya es una breve pausa. Roberto Solís de Solís Inversiones. Un silencio cargado de expectativa se apoderó del auditorio. Todas las miradas se volvieron hacia Roberto, que no pudo ocultar completamente su sorpresa. De todos los posibles desenlaces para esa reunión, ser invitado a trabajar directamente con María era el último que esperaba. Los nombrados pueden quedarse después de la clausura para una breve conversación sobre los próximos pasos, concluyó María. Agradezco una vez más la presencia de todos y estoy a su disposición para cualquier pregunta individual durante el cóctel que se servirá en el foyer. Mientras los participantes se levantaban y comenzaban a dirigirse hacia la salida, Roberto permaneció sentado, procesando lo que acababa de suceder. Francisco Castro se detuvo a su lado con una expresión confundida. ¿Qué hiciste para merecer esto, Solís? Pensé que después de ese episodio en el ascensor, yo también estoy sorprendido. Castro, respondió Roberto sinceramente. Cuando el auditorio se vació, quedando solo los 4 ejecutivos nombrados para el comité, María se acercó personalmente, saludando a cada uno. Cuando llegó a Roberto, le extendió la mano con una sonrisa serena. Señor Solís, gracias por aceptar formar parte de este comité. Roberto le estrechó la mano, notando la firmeza del apretón. Para ser sincero, señora Sánchez, no entiendo por qué me eligió después de nuestro encuentro en el ascensor. Se completó ella con una leve sonrisa. Precisamente por eso, señor Solís. Viendo su expresión confusa, María lo condujo a un rincón más reservado, mientras Carlos se encargaba de conversar con los otros miembros del comité. Usted debe estar preguntándose por qué lo pondría en una posición de influencia después de la forma en que me trató, dijo ella directamente sin rencor en la voz. La pregunta pasó por mi cabeza, admitió Roberto. Durante mi carrera, señor Solís, aprendí a reconocer patrones de comportamiento. Lo que vi en el ascensor fue un hombre arrogante e insensible, sí, pero también vi algo más. ¿Y qué sería?, preguntó él, genuinamente curioso. Vi a un hombre inteligente, estratégico y con una capacidad de liderazgo innegable, aunque mal dirigida. Vi a alguien que construyó un negocio sólido y respetado, a pesar de sus métodos cuestionables. María hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos, pero principalmente en los momentos finales, cuando se dio cuenta de quién era yo, vi algo que pocos notarían. ¿Qué? Una chispa de vergüenza auténtica. No solo por haber sido atrapado en una situación embarazosa, sino una vergüenza más profunda. El tipo que solo surge cuando confrontamos una verdad sobre nosotros mismos que intentamos ignorar. Roberto tragó saliva, sorprendido por la precisión del análisis. Usted tiene el potencial de ser mucho más de lo que es hoy, señor Solís, no solo como empresario, sino como ser humano. Y yo prefiero transformar a los adversarios en aliados siempre que sea posible. ¿Y si no cumplo con sus expectativas?, preguntó él sin el tono defensivo habitual. María sonrió. Entonces habré cometido un error de juicio, algo que ocurre ocasionalmente. Pero soy una apostadora a largo plazo, señor Solís, y rara vez me equivoco cuando se trata de evaluar el carácter humano. Consultó discretamente el reloj. Nuestra primera reunión del comité será el próximo lunes. Hasta entonces, me gustaría que usted reflexionara sobre su empresa, su liderazgo y cómo podría implementar algunas de las prácticas que discutimos hoy. Antes de que Roberto pudiera responder, Francisco Castro se acercó, obviamente ansioso por hablar con María. Ella se despidió con un breve gesto y se alejó, dejando a Roberto con sus pensamientos. En el cóctel que siguió, Roberto observó cómo María se movía entre los grupos con naturalidad, escuchando más que hablando, tratando con la misma atención tanto a los ejecutivos como a los empleados
que servían las bebidas. Notó cómo la gente parecía relajarse en su presencia, cómo las sonrisas genuinas reemplazaban las expresiones tensas tan comunes en ese ambiente. Por primera vez en su carrera, Roberto Solís se sintió frente a alguien que no necesitaba imponer respeto, alguien que lo inspiraba naturalmente. La sensación era simultáneamente humillante y liberadora. Mientras observaba a María conversar animadamente con una de las recepcionistas del edificio, Roberto hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No desperdiciaría esta oportunidad inesperada. Tal vez era demasiado tarde para rehacer completamente su vida, pero tal vez, solo tal vez, aún había tiempo para reescribir su legado. 6 meses pasaron desde aquel fatídico encuentro en el ascensor. La Torre Reforma, antes solo otro edificio corporativo elegante, se había transformado en un espacio diferente a cualquier otro en la Ciudad de México. Los pasillos antes silenciosos y tensos ahora albergaban conversaciones animadas entre empleados de diferentes empresas. El antiguo comedor ejecutivo, antes restringido a directores y presidentes, se había convertido en un espacio compartido donde los pasantes podían sentarse junto a los CEOs. Una tarde de viernes, Roberto Solís caminaba por el vestíbulo principal cuando notó un grupo de jóvenes reunidos alrededor de una mesa, examinando planos y maquetas. Se acercó con curiosidad. «Señor Solís, qué bueno verlo», saludó Luis, no su hijo, sino el joven analista financiero que meses antes había ayudado a María en su disfraz de limpiadora. Ahora Luis lideraba el proyecto social de la Torre Reforma, una iniciativa que ofrecía mentoría profesional a jóvenes de las afueras. «¿Cómo va el proyecto, Luis?», preguntó Roberto examinando los dibujos sobre la mesa. «Increíble. Estos son los finalistas del concurso de diseño que realizamos en las escuelas públicas. El proyecto ganador se implementará en el espacio comunitario que estamos construyendo en el terreno de Polanco». Roberto observó con genuino interés el entusiasmo de los jóvenes estudiantes, que inicialmente parecían intimidados por su presencia, pero pronto se relajaron al percibir su interés real en sus ideas. Era una reacción a la que todavía se estaba acostumbrando. Personas que no lo temían, sino que simplemente lo respetaban. «Impresionante», comentó él, señalando una de las maquetas. «Me gusta particularmente la integración entre los espacios internos y externos. Recuerda un poco la arquitectura de Barragán». El joven autor del proyecto, un estudiante de 17 años de una escuela pública de las afueras, se sonrojó de orgullo. «Esa fue exactamente la inspiración, señor». «¿Usted conoce de arquitectura?» «Ya es solo lo básico», respondió Roberto con una sonrisa. «Pero me gustaría saber más. Tal vez podrías explicarme los detalles de tu proyecto». Mientras el joven explicaba animadamente los conceptos detrás de su diseño, Roberto reflexionaba sobre cuánto había cambiado su vida. Si alguien le hubiera dicho, 7 meses antes, que estaría genuinamente interesado en la opinión de un estudiante de escuela pública, se habría reído de la absurdidad de la idea. Después de unos minutos de conversación, se despidió del grupo y se dirigió al ascensor. El mismo ascensor donde su vida había tomado un rumbo inesperado. En el camino pasó por Ana, su antigua secretaria, ahora gerente de proyectos especiales de Solís Inversiones. «Los documentos para la reunión con la señora Sánchez ya están en su oficina», le informó ella. «Y su hijo llamó. Dijo que su vuelo llega mañana a las 10:00. Gracias, Ana. Ya puedes irte a casa, es viernes. Ese informe puede esperar hasta el lunes». Ana sonrió, aún no completamente acostumbrada a esta versión más humana de su jefe. «Gracias, señor Solís. Tenga un buen fin de semana». En el piso 30, Roberto encontró su oficina transformada. Las paredes que antes lo aislaban habían sido reemplazadas por divisiones de cristal que mantenían la privacidad sin crear barreras. Fotos de su hijo ahora compartían espacio con imágenes de proyectos de la empresa y de iniciativas comunitarias. Se sentó en su escritorio y abrió la carpeta preparada por Ana. Los números eran impresionantes. Solís Inversiones no solo había sobrevivido a los cambios implementados en los últimos meses, sino que prosperaba como nunca. La nueva política de valoración de empleados, inicialmente vista con escepticismo por la junta directiva,
había resultado en una mayor productividad y una menor rotación de personal. Los proyectos sociales, que Roberto había considerado inicialmente como mero marketing, habían abierto puertas a asociaciones inesperadas y oportunidades de negocio innovadoras. El intercomunicador sonó suavemente. «Señor Solís, la señora Sánchez ha llegado para la reunión». «Gracias. Por favor, pídale que entre». María Sánchez entró en la oficina con la misma tranquilidad que la caracterizaba. Vestía un conjunto elegante pero simple y llevaba una carpeta similar a la que Roberto estaba examinando. «Buenas tardes, Roberto. Espero no estar interrumpiendo». «En lo absoluto, María. Justo estaba analizando los números que discutiremos hoy. La formalidad de los primeros encuentros había dado paso a una relación de respeto mutuo y, sorprendentemente, amistad. Roberto había descubierto en María no solo a una mentora, sino a una interlocutora que lo desafiaba intelectualmente como pocos en su vida. «Antes de que empecemos», dijo María sentándose cómodamente, «me gustaría felicitarlo por el proyecto con las escuelas públicas. Luis me contó sobre su involucramiento personal. Es exactamente el tipo de iniciativa que transforma vidas». «Gracias, pero el mérito es principalmente de su visión. Yo solo ayudé a implementarla», respondió Roberto sin falsa modestia. María sonrió. «Hace 6 meses, usted habría exigido todo el crédito, incluso por algo en lo que apenas hubiera participado». Roberto se rió, reconociendo la verdad en la observación. «Las personas cambian. Algunas personas», corrigió ella amablemente, «las que tienen el coraje suficiente para enfrentar a sus propios demonios». Por un momento, ambos recordaron en silencio el encuentro en el ascensor que lo había cambiado todo. «¿Sabe, María? He pensado mucho en ese día», comentó Roberto, mirando por la ventana hacia el horizonte de la Ciudad de México. «¿Qué habría pasado si el ascensor no se hubiera averiado? Si simplemente hubiéramos seguido nuestros caminos sin esa conversación forzada?» La vida rara vez nos ofrece momentos de claridad por casualidad, Roberto. Creo que, de una forma u otra, nuestros caminos se habrían cruzado de manera significativa. La reunión que siguió fue productiva como siempre. Discutieron los resultados del primer semestre bajo la nueva gestión compartida. Ajustaron las metas para los próximos meses y finalizaron los detalles para la inauguración del Centro Cultural y Educativo Polanco, que tendría lugar la semana siguiente. Al final, cuando María ya se preparaba para irse, Roberto la detuvo con una pregunta. «¿Por qué hace esto, María? ¿Por qué se disfraza de empleada de bajo nivel cuando podría simplemente contratar a consultores para que evalúen las empresas que adquiere?» María reflexionó por un momento antes de responder. «Porque los consultores ven lo que esperamos que vean. Siguen guiones, hacen preguntas predecibles, reciben respuestas ensayadas. Pero cuando eres invisible, cuando eres solo la persona que limpia el suelo o sirve el café, ves la verdadera naturaleza de las personas y de la organización». «¿Y qué vio en mí ese día?», preguntó Roberto, una pregunta que lo había atormentado durante meses. «Vi a un hombre que había perdido el rumbo», respondió María con sinceridad. «Alguien que confundió el éxito con el valor, el poder con el propósito. Pero también vi a alguien capaz de cambiar, si tan solo encontrara el catalizador adecuado. Y usted decidió ser ese catalizador». María sonrió. «Digamos que reconocí el potencial para algo más grande. El resto dependió de usted». Después de que María se fue, Roberto se quedó en su oficina por un tiempo, reflexionando. Al día siguiente, su hijo llegaría de Madrid para una visita de 2 semanas, la más larga en años. Planeaban no solo participar juntos en la inauguración del Centro Polanco, sino también visitar algunas de las comunidades beneficiadas por los nuevos proyectos sociales de Solís Inversiones. Alejandro había mostrado un interés sorprendente en los cambios implementados por su padre. En sus llamadas semanales, ahora una tradición sagrada para Roberto, el joven expresaba tanto orgullo como curiosidad sobre esta nueva fase de la empresa familiar. Al final del día, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Roberto hizo algo que jamás habría imaginado 6 meses antes. Tomó el ascensor hasta el piso de mantenimiento, donde encontró a José,
el responsable de la limpieza nocturna. Buenas noches. José, vine a agradecerle personalmente el trabajo de su equipo. El piso 30 nunca ha estado tan bien cuidado. El hombre, inicialmente sorprendido por la presencia del ejecutivo en su dominio, esbozó una sonrisa genuina. Gracias, señor Solís. Hacemos lo mejor que podemos. Lo sé, y eso hace toda la diferencia. Al salir del edificio, Roberto notó cómo los guardias de seguridad lo saludaban no con el miedo reverencial de antes, sino con un respeto genuino. En el estacionamiento, se detuvo brevemente junto a su Mercedes, admirando el cielo que comenzaba a mostrar sus primeras estrellas. Su celular vibró con un mensaje de Alejandro. «No puedo esperar a verte, papá. Tengo noticias increíbles para compartir». Roberto sonrió escribiendo su respuesta. «Yo también estoy ansioso, hijo. Tengo mucho que contarte sobre los últimos meses. Creo que finalmente entendí lo que realmente importa». Mientras conducía a casa, Roberto reflexionó que, irónicamente, había sido necesario quedar atrapado en un ascensor con una supuesta limpiadora, para finalmente sentirse verdaderamente libre. Libre de las ataduras de su propia arrogancia, libre del peso de una vida dedicada solo a la acumulación de poder y dinero. María Sánchez le había ofrecido no solo una lección de humildad, sino un nuevo camino, uno donde el éxito y la humanidad no eran conceptos mutuamente excluyentes, donde el respeto no necesitaba ser impuesto por el miedo, donde el verdadero liderazgo venía del ejemplo y no de la intimidación. Y tal vez, pensó Roberto mientras las luces de la Ciudad de México brillaban a su alrededor, tal vez ese era el mayor éxito que alguien podía alcanzar, no la conquista de un imperio financiero, sino el redescubrimiento de la propia humanidad. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Roberto y María haya tocado sus corazones y los haya hecho reflexionar sobre el verdadero valor de las relaciones humanas en nuestra sociedad. Para continuar este viaje de emociones y aprendizajes, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Pueden encontrarla haciendo clic en la parte izquierda de la pantalla. Si les gustó esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir con amigos y familiares. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y nos invitan a reflexionar sobre nuestros valores. ¿Y tú? ¿Has vivido alguna situación que cambió por completo tu perspectiva sobre la vida? Cuéntanos en los comentarios. Esperamos con ansias conocer sus experiencias.